Buenas tardes, estamos con Rafael Muñoz, hijo, uno de los capataces más históricos de nuestra ciudad, y vamos a proceder a comentar, dentro de los actos que estamos comentando en el programa, el del 50 aniversario de la llegada o de la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la Hermandad de la Expiración. Pero antes de eso vamos a ir a los inicios. Los inicios, como todos sabemos, fueron con los profesionales, y nada mejor que Rafael para contarnos cómo fueron esos primeros profesionales de la mano de su padre y de él como acompañante, y cómo esas cuadrillas funcionaban, que desde la lejanía pues tenemos que entender cómo eran y cómo se gestionaban. Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, yo tenía muchas preguntas que hacerte porque, claro, desde la lejanía, como digo, los que sacamos pasos o hemos sacado pasos con tu padre en alguna ocasión, claro, era otra época, te mandaban la carta, ahora con los móviles es mucho más sencillo. Entonces, nos gustaría saber... Todo evoluciona. Claro, entonces nos gustaría saber cuáles son los primeros inicios que tú recuerdas de las cuadrillas de profesionales. A ver, yo acompaño a mi padre con 15 años, ya me mete de contraguía. Y aquel hombre era totalmente distinto a lo que es hoy. Ten en cuenta que eran gente que lo hacía esencialmente por dinero, aunque también tenían su corazoncito y también tenían sus sentimientos, y también se emocionaban cuando el momento álgido de una estación de penitencia pues lo requería. Claro, eran pocas las hermandades que tenían cuadrillas de costaleros, que no todos se llamaban costaleros porque los SAES mantenían un poco lo de faeneros, aunque la cuadrilla nuestra de Rafael Muñoz, que antes fue de José Galvez, sí que se nombraban costaleros por la influencia de Galvez, que Galvez era sevillano. Era sevillano. Y había venido de Sevilla. Claro. Entonces, pero vamos, era totalmente distinto, ya te digo. Y por ejemplo, ¿cuál es la primera cofradía en la que tú participas? Yo participo, yo voy me pone mi padre, como tenía toda la semana, yo empiezo con él en la semana. Sacábamos entonces el domingo de Ramos la Esperanza de Santa Marina, que entonces era de Santa Marina, y allí es donde quedábamos con todos los costaleros. Los costaleros previamente ¿cómo se comunicaba? Mi padre me mandaba a mí, ya desde chico, antes de yo meterme de contraguía, me mandaba al depósito de cargadores de la Renfe. Ajá. En los cargadores de la Renfe yo les decía: señores, que viene la Semana Santa, que el que quiera apuntarse de costalero, que vaya al trabajo de mi padre, que se apunte allí. Y ellos mismos, era la carta. Claro, yo era la carta. ¿Tú era la carta? Y de allí pues ya algunos buscaban amigos y tal que lo necesitaran. Aquellos pobres gente, mi padre contaba que en los años 50 cobraban 2 duros, cobraban muy poquillo, pero aquello fue subiendo y los últimos años cobraban ya, el último cuando el plantón de la reina y tal, llegaron a cobrar 2.000 pesetas. 1.000 pesetas son 12 euros de la época de ahora. Claro, por toda la semana. No, 2.000 pesetas cada día. Cada día. Cada día. Para hacerse una idea de lo que eso valía, porque aquello subió muchísimo, las hermandades les costaba mucho mantener una cuadrilla de costaleros profesionales. Para que te hagas una idea, yo con el dinero de la penúltima semana me compré un vespino, el más barato que había. Bueno, pero... Claro, 2.000 pesetas diarias, multiplicado por 6, eran 12.000 pesetas, que era lo que valía un vespino. De la época. De la época. Claro. Búscalo al tiempo de claro, hoy. A lo que era más o menos. Ese. Esa es. Y yo tengo muchas preguntas de aquella época. Por ejemplo, ¿cómo se igualaba? ¿Se hacía el mismo día? ¿Ensayo había? No había ensayo ninguno, no había preparación de ningún tipo, así que se convocaba a la gente 2 horas antes en Santa Marina. Entonces era como la primera de la Esperanza, y allí donde está la estatua de Manolete se ponían todos en fila por estatura. No se llamaba igualar, no se igualaba, era cuadrar. Vamos a cuadrar la cuadrilla, eso es. Entonces se ponían por altura, se escogían primero los que a ojo del capataz eran más válidos por el aspecto, por el esfuerzo, porque no vinieran de físicamente, mal aspecto, entiendo, físicamente, aspecto físico. Físicamente, eso es. Y de aspecto, hombre, de que no vinieran bebidos, que no, en fin. Se escogían a lo mejor, se escogían 24 más altos para el paso de Cristo, que se le daban a Ignacio Torranteras, que era el segundo capataz, para el paso de Cristo, y 30 para el paso de palio. Eran justos los que se escogían justos los que necesitaba cada paso, porque cada uno suponía un sueldo, entonces no había más.
Ellos cobraban un sueldo cada uno, el contraguía también cobraba un sueldo, como un costalero más, y el capataz cobraba normalmente el doble. Ajá. Eso era. Y no, así no había relevo. No había absolutamente relevo. Porque era más para repartir, tipo, era más gente para repartir, claro, no interesaba. No había relevo, no había música, no había preparación ninguna. Así que yo, la primera vez que yo vi aquello en el cocherón de San Pancracio, el paso de palio allí metido, del convento. Yo fui a verlo primero por la mañana, que estaba Martínez Cerrillo haciendo la vela rizada. Ajá. Yo cuando vi aquello allí dentro dije, ay madre mía, cómo sale esto, y esto cómo lo mando yo aquí atrás. Mi padre ya me había dado instrucciones. Total que cuando se hizo, pues se hizo y ya está. Y tanto llamó la atención que coincidió, una de las Semanas Santas, coincidió que el Córdoba jugaba con el Betis. Y unos sevillanos pasaron por allí y lo vieron. Y se salieron del fútbol para ver la salida porque les parecía interesante y dificultosa. Muy dificultosa. Y la dificultad verdadera era mandar a aquella gente sin preparación ninguna, aunque algunos repetían de un año para otro y tenían idea. Y claro, entiendo que usted hacía ahí la cuadra del Domingo de Ramos y esa servía para toda la semana. Toda la semana. Daba igual las dimensiones del paso, alturas de la mesa, nada. Eso como hoy en día que estamos, eso... Se les daba una papelilla con la corría, con toda la semana, con las horas y el sitio donde tenían que estar cada día de la semana. ¿Y si faltaba alguno? Y si faltaba alguno, pues se llamaba inmediatamente, como... porque normalmente avisaban, pero no era gente que faltara al trabajo. Claro, porque claro, en aquella época era un sobresueldo, que entiendo que importante. Un sobresueldo que era el triple de lo que ganaba cualquiera en un día, ¿no? Y como la ropa, lo que eran los costales, eso vestían, vestía cada uno como quería, llevaban zapatillas, más o menos ropa cómoda, tal, se les recomendaba zapatillas más o menos apropiadas, pero ellas son gente de carga que estaban muy acostumbrados. Estaban acostumbrados a cargar con la manta en su trabajo y de costalero. Entonces llevaban su manta que se ajustaba al cuello y se agarraba aquí al centro del pecho. Además sin morcilla, sin morcilla, aquí agarrar. Sí. Como lo que luego hemos visto a lo mejor en la Caridad, la molía. Como aquí en Córdoba lo hemos visto en la molía. Y algo similar, se ¿no? En Sevilla también, no era una cosa aquí. Y había... Los capataces eran uno por paso y un contraguía y punto. No había más ayuda ni nada. 5 o 6. Una nota curiosa es que en aquellos tiempos todavía los capataces no vestían de negro. Tenía el traje azul, te ponía un traje azul. Tenía un traje gris, te ponía un traje gris. Hasta el año 70 o 71, quizás 72, por ahí, no sale el primer capataz que fue Rafael Muñoz. Mi padre fue el primero que se puso traje negro, corbata negra, para salir de capataz en Córdoba. Luego, otras dudas que tengo, por ejemplo, viendo desde la distancia siempre, obviamente el horario, ¿cómo lo teníais un fiscal, como hay ahora, un fiscal de paso que os iba diciendo levanta, o eso? Sí, había, como ha habido siempre, un fiscal o un celador o alguien que te decía, venga Rafael, vamos más deprisa o vamos más despacio o tal, pero normalmente la gente confiaba en el capataz, porque se suponía que el capataz tenía más idea que los que estaban delante, alrededor, con capirote, ¿no? O sea, era un poco diferente a lo que es ahora. Un poco diferente, que eso se mantuvo después con los hermanos costaleros. Y yo he estado muchos años, es que la hermandad no me decía cuándo tenía que andar y cuándo no, era a criterio mío. Y la música, cuando ya la hubo, la música la ponía yo, porque bueno, en caso, antes mi padre, ¿no? Pero vamos, que la ponía yo hacía la lista de marcha, la lista tal, hasta que ya en las hermandades hay gente que sabe mucho, que ha aprendido mucho, y que para seguir un poco más el criterio de la hermandad y no el criterio del capataz, pues algunas veces no son mejores. No son mejores. No son mejores en eso. Algunas veces no, pero... Y no conocen a la cuadrilla. Pero claro, no conocen el momento, el tiempo que necesita cada sitio, que cada sitio necesita un tiempo. Claro, de ahí la pregunta, y una que marcha si es los profesionales apropiada. Claro. Algunas veces tienes que corregir, pero bueno, si te toman en cuenta y te piden explicación, pues claro. Bien está. Y luego, más dudas que me surgen o cosas que quisiera aclarar de la época de los profesionales.
cuando hacíais la cuadrada, has dicho los 24 más altos, 25 más altos, los 30 más bajitos, más pequeñitos para el palio. Eso intentamos que siga siendo igual. Sí, se intenta. Más o menos. Más o menos se intenta. Sí, pero que ya se hacía entonces. Exacto, ya venía de allí. Luego, por ejemplo, dentro del paso, o sea, ¿existía la figura del patero, del costero, o eso es más moderno? No, había un patero. Hay muchas cosas que de vocabulario que eran distintas. No se hablaba de trabajadera, se hablaba de palo. El palo, primer palo, el segundo palo, el palo de cola, no la trasera. Ajá. Los pateros sí existían, pateros que pegaban las patas. Siempre había alguno más listo, yo me acuerdo del nono. El nono era un costalero que era como más antiguo, como más, y más dicharachero, más tal, que era el que mandaba dentro, que llamaba un poco la atención de los demás y que los movía. Había gente antigua, yo qué sé, Bellido, los hermanos Berenguer, Muñoz Baena, había gente que ya de un año para otro seguían con ustedes. Claro, seguían con nosotros. Sí, que al final, aunque sean profesionales, al final la camaradería, la cuadrilla seguía, es muy parecido a lo que ayudaba muchísimo. Hay ahora, ¿no? Que había algunas salidas de madre porque echaban un cigarrito cuando les apetecía o tomaban alguna copilla o lo que sea, pues sí, pero no era una cosa desmesurada ni que se saliera de madre. Más dudas que tengo. Venga. ¿Cómo va evolucionando luego? O sea, los 50, los 60, ¿cómo evolucionan ahí en esas fechas? Antes de llegar a los 70, era un poco el cambio. Yo conozco desde el 69, que es cuando yo me incorporo al asunto, pero en fin, un poco lo que me contaba mi padre. Lo que sí puedo contar es lo que yo veía. Claro. No era fácil dirigirlo, había que ser como más militar, como más mando, más jefe de trabajo, ¿no? Como un jefe de trabajo, no como ahora con la gente te comunica, habla, tal, los animas, entonces había que animarlos también, y pero había que tener un punto de mandato para que la gente... Yo he visto a mi padre golpear el respiradero pidiendo izquierda adelante porque no le respondían, ¿no? Y en fin, y alguna que otra discusión entre ellos, pero... Sí, cosas bien. No era fácil. Cuando se emocionaban hacían una mesida grande, brusca, amplia, una mesida amplia, o el caballito, también hacían el caballito, no sé si vosotros conocéis. Yo de lectura, claro. Era botar el paso. Y en algún vídeo que hay por ahí por YouTube de gente que está compartiendo vídeos antiguos, se ve ese caballito. El caballito. Eso era en los momentos de más emoción, ¿no? O en Sansohilo. Sí, en sitios así más puntuales, ¿no? ¿Cuáles eran los puntos de la época? Porque aquí, por ejemplo, lo moderno ha sido de Anes, que bueno, se perdió. Hombre, todos tenían sus puntos especiales, había muchos. Bueno, yo te puedo contar, desde la Paz en Sansohilo, era ¿Más que los jardines? Un escándalo. ¿O en aquella época no se iba a los jardines? No había jardines. La Paz en Sansohilo era el no va más. O yo qué sé, o Expiración cuando bajó el bailío, o Esperanza también lo bajaba, no sé si... Esperanza la bajó después. O yo qué sé, el Santo Entierro que bajó por la Cuesta Luján. Sí, y el Huerto también bajaba por la Cuesta Luján. Pero bueno, aparte de eso, cualquier punto difícil y complicado, pues entonces llamaba la atención. Las hermandades que no tenían costaleros volvían las pobres más solas que la una. Entonces la Semana Santa era distinta. Sabes que el nazareno no llevaba un sirio entero, que llevaba un palo con un pedazo de vela en lo alto, ¿no? Entonces era una Semana Santa pobre, música no había ninguna, absolutamente ninguna. Y en fin, que no era lo que es ahora. Y cuando se atisba ya un poco, ¿cuándo empieza el run run? ¿O cuándo escucha usted el run run? Que ahora pasaremos a explicarlo un poco mejor y tal. ¿Cuándo empieza el run run de que los costaleros no podrían ser hermanos? ¿Cuándo suena ese run run? La verdad que eso no se hablaba, ni se pretendía, ni estaba en la imaginación de nadie. Hombre, los que estábamos metidos en el ajo sí, porque incluso nos desplazábamos a Sevilla cuando podíamos y tal, acabábamos aquí, nos íbamos con el mismo traje a Sevilla a ver lo que había y así surge la cosa, ¿no? Viendo en Sevilla. Ya si luego hablamos de la primera cuadrilla, pues ya te digo cómo surgió la cosa, sí, pero aquí no se planteaba la cosa. El problema era que aquello valía de mucho dinero y que no todas las hermandades podían. Hay hermandades
que empezaron con costaleros como, ¿qué te digo yo? La de... el descendimiento, me parece, el descendimiento. Descendimiento tuvo. Descendimiento, empieza con costaleros profesionales. Luego llega incluso a y luego ruedas en el hasta los 57 80. o 58, a los 7 u 8 años tiene que dejarlo porque no podían pagarlo. Y eso le pasó a... Y le pasó a varias, entiendo, que intentaron o que... ¿Y cómo se negociaba? O sea, ¿cómo era que ahora te llaman, empieza el run tal? La Junta de Gobierno o la cofradía, porque la Junta de Gobierno también andaba muy floja, pero bueno, la Junta de Gobierno que decidía que su hermandad podía ir mejor con costalero, llamaban a quien veían que manejaba el asunto, o llamaba a los SAE o llamaba a Rafael Muñoz, en la época de Rafael Muñoz, que empieza en los años 60, ser el responsable, porque antes había sido José Galvez. Llamaban a Rafael Muñoz, se lo proponían y él ponía las condiciones. Ya te digo, eso fue de los 2 duros de los años 50 a 200 pesetas, 300 pesetas, a 1000 pesetas, a 2000 pesetas. Iban subiendo cada año un poco más y ya está. Y el capataz era el que decía, esto vale tanto, pues está, porque también dependía del nivel de los sueldos que había en cada momento, ¿no? Cuando había menos necesidad había que pagar más. Claro. Y ya está. Eso era la evolución. Sí fue la evolución, ¿no? Así fue, poco a poco. Pues nada, ahora vamos a dar un salto, vamos a irnos a otro enclave de la ciudad y vamos a seguir comentando esta interesante charla con Rafael, que nos está contando el paso de los costaleros profesionales, las cuadrillas de profesionales, a las cuadrillas de hermanos costaleros. Pues continuamos con la entrevista a Rafael Muñoz, hijo, y ahora nos pasamos a un enclave que, como hemos dicho anteriormente, tenía también mucha relación con lo que son las cuadrillas de hermanos costaleros en este caso, ya que la primera cuadrilla de hermanos costaleros que surgió aquí en Córdoba fue aquí, detrás de donde nos encontramos, en San Pablo, en la conocida Hermandad de la Expiración. Así que vamos a continuar con la entrevista con Rafael y le vamos a ir haciendo esas preguntas que nos surgen a raíz de que cómo aparecieron estas cuadrillas, o esta primera cuadrilla sobre todo, y luego cómo surgió a las demás. Veníamos de la historia de los profesionales, que nos hemos enterado de muchos detalles y temas que no conocíamos, la gente de a pie, y ahora vamos cómo surge la historia de la primera cuadrilla de Expiración. Pues bien, siempre ha habido, en las hermandades siempre ha habido los más arriesgados y los más metidos en el tema, y en este caso eran Rafael Zafra y Rafael Muñoz, acompañados también de Pepe Flores y de alguno más. Fueron a Sevilla a ver la primera cuadrilla que salía de hermanos costaleros en el 50º de los estudiantes. Viendo que aquello iba fenomenal, pues Rafa Zafra le pregunta a Rafael Muñoz, Rafa, ¿tú crees que esto lo podíamos hacer en Córdoba? Y la contestación de mi padre, que yo creo que es muy conocida, dijo, lo que hace un hombre, lo hace otro. Así que yo creo que sí, lo que hay que ponerse manos a la obra. Y se pusieron manos a la obra. Convocaron a un montón de jóvenes de la hermandad, un montón de gente, consiguieron 20 y tantos, para completar el paso de la Expiración. Hicieron los costales, trajeron unos costales de muestra y los encargaron aquí, así lo hicieron exactamente iguales y se pusieron manos a la obra. Y ya está. Empezaron en noviembre, como empezábamos entonces. Que no lo hemos dicho, el paso de Cristo. Ensayaban todos los sábados por la noche, bien estamos tarde. Hablando de todos los sábados desde noviembre. Desde noviembre hasta Semana Santa. Hasta y eso fue después común y repetido en todas las hermandades que hacían hermanos costaleros. De 22 ensayos, todos los parábamos en Navidad y seguíamos después. Ahora nos quejamos de 4. Si hay 4 ya nos quejamos. Ahora nos quejamos, claro. Si hay 4. Lo que pasa es que algunos hacen 4 multiplicado por 4. Eso también. Pero bueno. Entonces eran 22 ensayos, entonces había que preparar a la gente porque la gente no tenía ni zorra idea. Claro. Tú cogías hombre y tenías que convertirlo en costalero. No, ¿ningún profesional se unió? Alguno suelto quizá hubiera, y lo intentó y tal, pero no tuvo mucho éxito. No tuvo éxito. Incluso se intentó que los profesionales usaran el costal. Mi padre lo intentó precisamente aquí. Y no le terminaba le iban a pagar aparte un ensayo, le iban a pagar, pero ellos no se dieron y no quisieron. ¿No les convenció? No les convenció. Bueno, pues esa cuadrilla ensayaba ahí dentro de la iglesia, nave arriba, nave abajo, durante un sábado y otro sábado y otro sábado, excepto el último que hicieron la puerta cuando se pusieron las rampas. ¿Vale? Y ya está, fue el último día que salieron a la calle.
el martes santo de aquel, entonces salía el martes santo, la expiración, no salía, eso es. El martes santo, el que lo saca a la calle ese paso que había preparado Rafael Muñoz fue Ignacio Torrontera, el segundo capataz. ¿Por qué? Pues porque Rafael Muñoz tenía que sacar el palio con los profesionales. Claro. Claro, como responsable de la cuadrilla de profesionales. Digamos que fue el primer capataz titular de una cofradía en esta ciudad, que llevaba los dos pasos, que ahora está muy... Es que, claro, el capataz titular siempre, con profesionales venía esa costumbre, siempre sacaba el palio. Y el segundo capataz siempre sacaba el paso de Cristo. Eso era así. Bueno, y así comenzó la historia. ¿Y en cuánta gente, me ha dicho que juntasteis 24? Luego se hizo una igualada igual que se hacía con los profesionales. 26 o 27. Más o menos igual. Se hizo una igualada, hombre, ya más perfecta, con costales y tal. Se acostumbraba entonces al principio incluso a hacer igualada con el costal puesto. Para ver la caída, digamos. La caída de eso. También se hacían de las dos maneras, ¿no? Con costal y sin costal. Pero se repasaba con costal. Y así otra curiosidad que me llama, ¿tu padre pasó al paso de Cristo en algún momento y se cambió del periodo? Él no pudo, o sea, él realmente creó la cuadrilla, pero no la pudo ver en la calle, salvo de lejos, o en alguna escapada. En alguna escapada y salía y ya está. Es dato curioso, yo no lo sabía eso. Pues fue así fue. Que por cierto se entusiasmaron y como iban sobre los pies todo el camino, sobre los pies muy cortitos, se retrasaron, llegaron 1 hora o 2 horas más tarde, fue un escándalo. Claro, hombre, que la inspiración precisamente... Pero fue la semilla. Claro. Fue la semilla. Después de esa primera salida, fue muy sonada en la ciudad, entiendo, sí. Las cuadrillas de profesionales, ¿cómo recibieron aquello? ¿O cómo fue la previa y cómo fue el post? Mal. Pues pedían, el día que no salían querían cobrar. Es decir, el día que perdían trabajo, hemos perdido trabajo aquí, pues tenemos que... Yo creo que se les dio una gratificación aquí de 500 pesetas a los que no pudieron salir ese día y eran de la cuadrilla. Y claro, aquello fue enrareciéndose de manera que a los 2 años, en el 77, se produce el plantón en la Reina de los Mártires. Sí, vamos a contar esa historia porque la hemos escuchado mucha gente, pero el público en general no la conoce. Esto es la Hermandad de la Buena Muerte, eso es. en el Paso de Palio, en la Buena Muerte, el Jueves Santo, por la noche, la madrugada. Por la noche, antes de salir, cuando ya se había preparado, se había cuadrado y todo, los costaleros hacen una sentada enfrente del Gran Teatro, en la callejuela que hay allí al lado de San Hipólito. Allí se sientan y dicen que quieren 500 pesetas más. 500 pesetas ¿Los dos más. pasos? No, el paso de palio. El paso de palio. Es que el paso de Cristo creo que lo sacaba una cuadrilla prestada o lo sacaba Sáez, no lo sé. No me acuerdo yo muy bien de eso. Pero bueno, el paso de palio no creo que era la cuadrilla de Misericordia que iba allí y lo sacaba. Bueno. La cuestión es que se sientan allí y piden 500 pesetas más. La hermandad tenía intención de darle las 500 pesetas de regalo, pero claro, al ser una exigencia así, se niega. Entonces algunos, después de mucho luchar con ellos, me acuerdo allí, yo lo pasé muy mal. Claro. Porque estuve allí luchando con ellos a ver si convencía a algunos. Algunos se convencieron y dijeron que sí. Y mientras tanto, la gente acudió de Misericordia, vinieron unos pocos de chavales, algunos chavales muy jovencitos, porque era lo que teníamos entonces la hermandad de costaleros, y se hizo la intentona, se cuadró, se hizo una igualada, se metieron allí unos pocos de chavales mezclados con algunos de los profesionales que sí se dieron, y se sacó el paso a la calle, se hizo la salida y se salió a la calle, pero una vez fuera ya no había manera de aquello levantarlo, porque la Reina de los Mártires entonces, claro, con el sistema que tenía de bajada y subida de patas, que era un sistema con cadenas alrededor de todo el paso, con unas poleas en la parte trasera, que había que pagar 2 hombres aparte de la cuadrilla, para que bajaran y subieran el paso, aquello pesaba, que por algo le decían lo que le decían. Claro. Le decían lo que decían. Total, que aquellos chavales tan jovencillos eso no pudieron y hubo que darse la vuelta en la plaza y volver a meter para adentro. Allí terminó la cuadrilla de Rafael Muñoz, terminó allí se acabó todo. Y solo quedó en Córdoba una cuadrilla de profesionales con Sáez, con Rafael Sáez, que duró hasta el año 81 con el Huerto.
Ya está. Y a raíz de ahí, entonces ya esa es el final, una anécdota que tenemos que saber. Y a partir de ella, el germen que se crea aquí con tu padre, ya va se por multiplica, todo, se multiplica. Se multiplica. Al año siguiente, la siguiente, el Santo Entierro. También con Rafael Muñoz. Con tu padre, ¿no? Y la Esperanza, que se la quitan a Rafael Muñoz y se la queda Ignacio Torrentera, su segundo. También y esas van son las dos, eso es, siguientes. son las dos siguientes. Y a raíz de ahí ya se multiplica la cosa. Hay mucha gente que se lanza para adelante y se tira a sacar los pasos a la calle. Unos con sus propias hermandades y otros pues que venían la mayoría de la cuadrilla nuestra. Claro. Lorenzo de Juan, Javier Romero, Juan Berrocal, Antonio Ruz, Fernando Morillo, Manolo Murillo. Entonces están nombrando los grandes de esta ciudad. Manolo Murillo, todos eran costaleros nuestros, claro. o del Santo Entierro, o de Desamparados, o de La Paz, o de todos. Incluso algunos sevillanos, Luis Mauriño, que estuvo trabajando con Antonio, sí lo digo, Antonio Santiago. Y fue de auxiliar con Antonio Santiago. Y trabajó con vosotros mucho. también en los pasos. Y luego otros que en sus propias hermandades se tiraron para adelante, que tienen a Pepe Fernández, que son los grandes que empezaron así, o a Patricio Carmona, o me acuerdo de Ramírez con el prendimiento. Con el prendimiento. Con el prendimiento, o del Olmo con las penas. Con las penas. O, en fin, hay un montón de gente que se tiró para adelante y... A raíz de aquí. Se multiplicó, pero no solo se multiplicó para los pasos, se multiplicó para las hermandades, porque las hermandades se llenó de gente joven que venía a sacar pasos, a meterse a costalero y terminaban dentro de la hermandad en juntas de gobierno. Claro. Se llenó de vida, digamos, un poco las hermandades, claro, pero la igualdad ya de se hacía todo en la eso que te he hermandad. nombrado, todos han sido hermanos mayores. Sí. Y capataces. Y han pertenecido a las juntas de gobierno infinidad de... Porque es que el costalero participaba, entonces el costalero participaba mucho en la hermandad. Eso se unió a los grupos jóvenes que estaban surgiendo en aquella época. Y eso hizo que la Semana Santa diera un vuelco bestial. En los años siguientes nacieron pues 10 o 12 hermandades, desde el Cister, Sí, en aquella época, claro, de los 75 hacia adelante, 76 hasta el 82, ahí hay un boom importante, muchas refundaciones también, de antiguas que vuelven. Otras que refundadas. Surgen de ahí, claro, de esa edad, la Soledad también en aquella época, de ese germen que estás comentando. Y cogiendo un poco ese hilo y viendo que la base, la fuente de la Semana Santa moderna está en nombres, como ha dicho antes Rafael Zafra, pero sobre todo Rafael Muñoz, capataz insigne y tu padre. Queremos desde el programa y queremos hacer partícipe, ya no solo aquí enfrente, sino aquí delante del ayuntamiento, a que la calle, el callejón que hay entre la Plaza Cristo de los Faroles y la Cuesta del Bailío, digamos ese callejoncito, pase a nombrarse Callejón de Capataz Rafael Muñoz. Es así como esa es la idea de nombre. Esa es la ilusión de muchos de los que fueron costaleros con él, de muchos de los que lo han conocido y de muchos de los que son capataces hoy en día y tal. Yo creo que de muchos cofrades de la ciudad, muchos cofrades que lo conocieron. Ten en cuenta que es cofrade ejemplar, efectivamente. Es hermano de honor de la paz, es capataz de honor de la paz, se brindó para muchísimas hermandades, ayudó a muchas hermandades incluso a hacer los pasos nuevos. El diseño de las medidas, por ejemplo, y no tenía nada que ver, de Jesús del Calvario, ese estuvo él allí y lo hizo él, tenía su plaquita. Otro día también nos dará para hablar del tema de cuando suelta los varales, eso lo tenemos que contar una vez, eso hay que contarlo. Eso fue en otras veces, sorprendentemente cuando nadie lo hacía. Exacto, en el año 88, 89. 89, sí. 88, 89, por ahí. Ahí es donde salta la primera. El mismo año que lo suelta La Paz, o sea que lo suelta Macarena. Pero es que era por intuición propia. Él le quita lo que llamamos ahora los tinteros. Los tinteros, exacto. Y simplemente en el agujero de la mesa suelta. Y eso era un escándalo. Eso era un escándalo porque aquello se movía de una manera que no se había visto jamás. Efectivamente. Después todos han ido incorporando. Pero la base estaba ahí. Más razones no creo que haya tan claras para que Rafael Muñoz tenga su calle en el callejón que hay entre Cristo de los Faroles
y la Cuesta del Belío. Así que, Rafael, eso esperamos. Eso esperamos. Eso lo vamos a esperamos. conseguir. Hombre, Pues yo creo que sí, hay mucha gente detrás. Muchísimas gracias, Rafael, Gracias por a este vosotros. ratito, y esperemos que disfrutemos en otros programas y en otros de más Muy historias bien. de la Semana Santa del Cuando Pastor. queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. Encantado.